Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, este programa que nos presenta David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Pues bien, Jorge, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque va en torno a un personaje histórico muy conocido en el continente americano, pero también incluso en el resto del mundo. Vamos a hablar del origen sefardí de nada menos que Simón Bolívar. Hablaremos de este tema interesante para la historia y la genealogía y además para el mundo sefardí, y es ese origen que ahora empieza a revelarse de una forma más abierta, luego quizá de que estuviera oculto y se rechazara una teoría que es totalmente válida y que ha tenido una investigación por parte de los genealogistas desde ya hace bastante tiempo, y es ese origen de el libertador Simón Bolívar, eh, en el cual se percibe que definitivamente tendría antepasados sefardíes de el siglo XIV-XV, antes de que llegaran a la tierra americana, al Nuevo Mundo y en específico a Venezuela. Y es que el más reciente estudio del doctor Meyer Magarici Finkel, que es genealogista, presenta unos detalles bien estudiados y con soporte genealógico histórico sobre los orígenes del libertador venezolano, incluso eh, con mucha más información que lo que se tiene eh, del origen, por ejemplo, sefardí de Colón y de otras gentes que vivieron mucho antes de Bolívar. Entonces, creo que en este caso que la figura de Bolívar sea un poco más reciente, ayuda quizá a que se pueda rastrear las huellas y esos pasos de Sefara del Nuevo Mundo. Y pues bien, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, más conocido como Simón Bolívar. Acá podemos ver en su nombre eh, una alta incidencia de la Iglesia Católica, ¿no? La Santísima Trinidad, digámoslo. Como bien sabemos, eh, quizá los que más creyentes y fervientes se volvieron a la religión católica fueron los conversos, ¿no? No solo hubo los que mantuvieron su esencia e identidad judía, como los que ya de tantos hemos hablado. Creo que son mucho más los que se dedicaron de lleno a su nueva fe, al catolicismo, y bueno, lo hicieron también que ese origen judío casi que se dilucidó. Sin embargo, la historia y la genealogía eh, nos lleva a encontrar ese origen de nuevo. Es la tecnología
y el estudio juicioso de este tema el que a la final nos hace enterarnos, nos hace saber de toda esta historia de tantas personas eh, de América y del Caribe y también de la península ibérica que tienen sangre judía, sangre sefardí. Y bueno, sobre el libertador Simón Bolívar que lideró durante 20 años esa lucha independentista para eh, apartar o liberar de España como imperio a las tierras americanas, luego naciones como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Se le conoce entonces como el Libertador de América y se le atribuye ser fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Y pues bien, en el marco de una conferencia que organizó el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, CESC por sus siglas, el doctor Finkel, el doctor Meyer Magarichi Finkel, que además de genealogista es médico, presentó las conclusiones de su estudio genealógico y donde demuestra ese origen sefardí casi que olvidado de Simón Bolívar. Dice que la genealogía sefardí de Simón Bolívar ya ha sido aceptada y aprobada y acredita por la Federación de Comunidades Judías de España, ¿no? La Comunidad Israelita de Lisboa, además, y la Asociación Israelita de Venezuela acreditan esto, lo cual ya es casi que una total confirmación de que en Bolívar había sangre de los judíos expulsados de la España de 1492 de Sefarad. Los genealogistas conocen esta genealogía, añade, pero no lo han divulgado por distintos motivos. Entonces, eh, tampoco es que sea algo nuevo, como lo decía antes, sino que son cosas que no se revelan por motivos políticos y sociales más que todo. Y antes de los detalles de esos lazos consanguíneos, recordó el doctor Finkel que los sefardíes son los judíos que vivían en Farad, como se refiere a la península ibérica en los textos sagrados judíos, que más o menos sería hablar de lo que es España y Portugal, es decir, la península ibérica como tal. Y bueno, además de esto, la presencia judía en esa zona a partir del siglo IV o siglo V está además ya también confirmada y ratificada, pues han encontrado objetos arqueológicos en donde se pueden ver, por ejemplo, menoras en artefactos que si bien eran de la época romana y eran casi que de fabricación romana, tienen presencia de símbolos judíos, en este caso la menorá, que es el símbolo más antiguo de lo que hoy podríamos llamar el Estado de Israel, o más bien lo que lo que hasta hace no mucho se llamaba la nación hebrea, ¿no? Pero bueno, o sea, tener objetos arqueológicos en los cuales se puede observar un símbolo como la menorá ya es eh, mucho que decir. Y siendo Simón Bolívar descendiente de sefardíes y claro está de españoles también, católicos, sabemos que por sus venas corrió pues casi que 90% de sangre española, o sea, solo habría un 10% de sangre nativa americana
o afro, sangre africana, y por lo tanto habría compartido con millones de españoles inevitables toques de esa sangre árabe y judía, porque también vale la pena recordar que la presencia mora, la presencia árabe, junto con la presencia judía, pues significó mucho para España, aunque es más antigua la presencia judía, aunque esa presencia árabe también, eh, bueno, se hizo notar mucho más, ya que lo que llegó del mundo árabe a España era prácticamente la civilización o una de las civilizaciones más avanzadas de aquel entonces, y bueno, eso significa mucho. Y bueno, esto es una cita del doctor Antonio Herrera Bailán. Sin embargo, Magarichi Finkel aclaró, Simón Bolívar no era sefardí, pues era caraqueño, hijo de católicos, nieto de católicos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, católicos, pero sus sefardíes, sus antepasados, se encuentran en el siglo XV y también en el XIV. Nació en Caracas, fue bautizado en la iglesia catedral en la capital venezolana, como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, y criado como católico en la familia católica. Se casó en Madrid en 1802 con María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro Alaiza, que también descendía de esos mismos patriarcas sefardíes, pues a su vez María Teresa era familiar prima de Simón Bolívar. Y para llegar a los resultados ya más que hallados publicados sin pena, hubo que explorar 4096 personas, ¿no? Hubo que hacer un extenso trabajo genealógico. Ahí encontramos al primer sefardí en la duodécima generación, dice el doctor Finkel, según apuntó los antepasados sefardíes del Libertador no van por línea paterna ni materna, sino está una línea combinada, o sea, por ambas ramas hay sefardíes, en la cual se exploraron más de 65.000 personas para llegar a esta conclusión. Sin embargo, indicó que sus primeros antepasados con origen sefardí van por la línea materna, lo cual, según la tradición judía, podría decirse que hace más sefardí o más judío a Bolívar. Y luego sí que se va cambiando de una línea materna a paterna, ¿no? Entonces, por los dos lados habría origen sefardí. Y este estudio que llega hasta España, hasta la España del medioevo, hasta el siglo XIV y XV, y para el que se utilizaron actas eclesiales y civiles y fuentes primarias y secundarias, revela que Bolívar desciende de forma consanguínea indirecta en 17º grado a través de su línea genealógica materna de Abraham Halevi de Burgos, que vivió entre 1290 y 1345, patriarca de una acomodada familia judía que se instaló en la ciudad española de Burgos, procedentes del reino de Aragón. A su vez, Mencia Núñez, hermana del rabino Shlomo ben Ishak Halevi de Burgos, que vivió entre 1350 y 1435, es ascendiente en 15º grado de Bolívar. Entonces, aquí con dos personalidades importantes de aquella y otrora colonia judía dentro de España, tenemos ya estos datos como parte de la herencia sefardí en Bolívar.
Y este rabino, Shlomo Ben Itzhak Halevi de Burgos, que se convierte al cristianismo en 1390 y adopta el nombre de Pablo de Santa María. También se lo conoció como obispo Pablo de Burgos o Pablo de Cartagena por sus servicios prestados a la Iglesia católica de esas regiones españolas. De él ya habíamos hablado en algún programa, pues hay parte de su descendencia en Colombia, en específico en Antioquia y más en específico en Medellín. Y bueno, sobre este personaje, con el correr de los años, se transformó en uno de los principales antijudíos o antisemitas, o más bien perseguidor de judíos, de criptojudíos y de judaizantes de la época. Publicaciones fueron utilizadas como fuente referencial por Martín Lutero, Alfonso de Espina, el judío converso Jerónimo de Santa Fe y otros escritores antisemitas de aquel entonces, y hostiles hacia la comunidad judía, pero más que todo hacia quienes no se habían convertido de corazón y continuaban con sus prácticas judías. Luego, según el doctor Magarici Finkel, no hay pruebas que indiquen que Bolívar tenía noción de sus orígenes sefardíes, pues ya que era por muchas generaciones cristiano, pues está claro que esto ya se había perdido dentro de la historia familiar, pero que ahora aparece de nuevo gracias a la genealogía y da una nueva perspectiva para la historia hispana y latinoamericana. Y de hecho los historiadores no han escrito nada sobre sus antepasados hasta el momento, pero este genealogista venezolano evitó especular sobre los motivos de esta laguna historiográfica. Hay una laguna dentro de la familia Bolívar y eso también pasa con muchas de las familias que tienen un origen sefardí ya perdido. Distinto fue el caso de otro prócer como Francisco de Miranda, también venezolano y amigo de Bolívar, y el abogado y escritor José Chocrón Cohen escribió un libro titulado La identidad secreta de Francisco de Miranda del 2011, en el que cuenta que el político y militar venezolano era descendiente de criptojudíos y que, a diferencia de Bolívar, era consciente de ello. Tal era ese conocimiento de sus antepasados que, según afirmó el autor, era un ensayo publicado en el año 2015 en sus diferentes periplos por Estados Unidos y Europa. Miranda se reunía con judíos, incluyendo un encuentro en Alemania con el filósofo Mendelssohn, Moisés Mendelssohn, en 1785. Aquí tenemos una figura muy importante para el judaísmo ashkenazi, para la historia del judaísmo, uno de los hitos históricos y tal vez una de las mentes más brillantes de la historia eh, contemporánea, el doctor, el filósofo Moisés Mendelssohn, también patriarca de una gran familia. Y por su parte, durante esta presentación que hizo el doctor Magarici en este Congreso de Genealogía y Judía, comentó que Bolívar también comparte unos antepasados judíos comunes que se llegaron a rastrear hasta conectarlo con don Miguel de Cervantes Saavedra, que también es una de las figuras más importantes, pues, de el mundo hispano y que tiene también un origen sefardí.
esta gran figura, pues el autor de El Quijote de la Mancha, tendría entonces en algún punto un antepasado común con Simón Bolívar, según apuntó el reconocido novelista, poeta y dramaturgo. Era descendiente en noveno grado de Abraham Jalebi de Burgos y en séptimo grado de Mencía Núñez. Entonces, ahí hay algo muy importante también, pues, ya que las familias sefardíes no eran muchas, sus descendientes prácticamente que estarían todos conectados dentro de figuras de primos eh, entre varias generaciones, como lo que acá se puede ver dentro de esa genealogía de Bolívar y también de Cervantes Saavedra. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, David Rosenthal, por tus investigaciones que nos comunicas y hasta la próxima.